Shalom ubraja, Simán Taf Bet. Haritz male maim mejunasim, sheu ben shene tejume Shabbat. Un lugar donde pasa el agua, canaleta vamos a hablar, o un pozo donde pasa el agua, y Medakde que Shulchan Aruch dice mejunasim, las aguas estaban estancadas. Y estas aguas estaban entre dos ciudades, Ben Shene Tejume Shabbat, entre dos ciudades que estaban en Tejum de Shabbat. A lo largo del Simán, que es un solo saif, entre el Biur Halajá y el Mishnah Berurá, van a aparecer tres casos. Vamos a tratar de explicarlo ahora en resumen. Y es así. Tenemos dos ciudades y en el medio tenemos el agua. La pregunta es, ¿llega el tejum de esta ciudad y de esta ciudad al agua? Se quieren ir hasta allá, servir un balde y llevar el balde con agua hasta la ciudad. Cada uno quiere hacer lo mismo. Va a haber tres opciones. Si los tejumim de la ciudad en algún lugar se conectan, quiere decirse mubla, están uno adentro del otro, uno podría tocarse un poquitito con el tejum del otro, entonces esa parte del agua tiene un din, tiene una halajá como si fuese un pozo de shutafim. Y ya habíamos estudiado en el Siman Shin Tzadik Zayin que un pozo de shutafim, incluso que las aguas están conectadas y hay parte de aguas de la ciudad Aleph y parte del agua de la ciudad Bet, igualmente decimos bererá. ¿Qué decimos bererá? Que cada uno cuando agarra, él dice, yo estoy agarrando de mis aguas. Entonces, yo agarré de las mías, puedo ir para allá. Él agarró de las suyas y puede ir para el otro lado. Esto es una opción. El Shulchan Aruch al principio va a hablar de otra opción. Cuando está la canaleta del agua, pero el agua era un lago o una canaleta muy larga, entonces el tejum de esta ciudad llegaba al principio de esta canaleta. El tejum de esta ciudad llegaba al principio de esta canaleta. Y en el medio, vamos a suponer que quedaban 100 metros de canaleta de agua que no llegaban ni siquiera a la gente de esta ciudad, ni siquiera a la gente de la otra ciudad. Entonces, si vamos a permitir de agarrar con el balde el agua, puede ser que yo me esté llevando agua que estaba afuera de mi tejum, que estaba en el medio. Ni en la punta que correspondía a mí, ni en la otra punta, sino que estaba en el medio. Entonces, cuando yo voy a cargar el balde, si yo estaría cargando agua de la que está en el medio, estoy sacando agua, trayendo agua de afuera del tejum. Y eso no se puede. Esto es lo que va a hablar el Shulchan Aruch. El Biur Halajá dice, ¿y qué pasa si es mucha la distancia? Para dar un ejemplo que no es exacto, pero para dar un ejemplo, vamos a suponer, está el océano entre América y África. Entonces, si vamos a decir que no puedo sacar agua de un lado, ¿por qué? Porque hay agua que está fuera del otro. Entonces, ¿qué? Porque hay agua que llega a África, pero son miles y kilómetros. Entonces, ¿qué pasa si es una diferencia muy grande entre una ciudad y la otra? Y yo no lo veo como aguas que están afuera del tejum. En ese caso dice el Mishnah Berurá, que el Biur Halajá, que cada ciudad va a poder sacar tranquilamente su agua. Entonces volvamos a Shulchan Aruch, tenemos tres casos. Cuando está el tejum que se comen uno adentro del otro, eso tiene din de pozo y se puede por un din de bererá. Cuando están separados y en el medio queda una medida no muy grande, eso es lo que va a hablar en Shulchan Aruch, y hay un isur. Cuando la distancia que queda en el medio es muy grande, vamos a decir más de un tejum, eso es lo que el Biur Halajá permite. Dice el Shulchan Aruch, Haritz malemaim mejunasim, aguas estancadas,
Shehu ben Shene Tehume Shabbat, que están entre dos ciudades, que están en dos Tejumim. Mixato betejum irse, una parte del agua llega a esta ciudad. Un mixato betejum ir al Jeret, llega al Tejum de la otra ciudad. Shete ayarot asurot lemanot mimenu, las dos ciudades no pueden ir a cargar agua de este lugar. Afilu betoch Tejumam, afilu que no están saliendo del Tejum. Shamaim shebetoch Tejum, konim shevitat air, porque las aguas que estaban adentro del Tejum de esta ciudad compraron Shevitá acá. Y las que estaban del otro lado compraron Shevitá acá. ¿Y qué pasa? Durante el día de Shabbat, mitarbim elu y melu, se van mezclando las aguas. Y cuando yo voy a llenar el balde, entonces me estoy llevando aguas que estaban afuera del Tejum. ¿Cómo se soluciona? Tzarich la'asot mejitzá besofa tejumim, hay que hacer una mejitzá en donde terminan los dos tejumim, de este lado y de este lado. Leafsikan, para frenar, afilu y teluyá, afilu que no es una mejitzá 100%, está por encima del agua. Sheina magad la carca, y no llega en la profundidad hasta el piso, quiere decir que igual las aguas por abajo de esta mejitzá se conectan. Sí, Beshelkanim Beal Masage, igualmente con todo esto suficiente. Dice Mishnah Berurah, Saif Katan Aleph, Mejunasim, estamos hablando de aguas estancadas, de Nearota Moshinen Koninche Vitaklal Varen, que arreglé con la dama me maleo tam que direcame. ¿Por qué dijo estancadas? Porque si fuesen aguas que están en movimiento, lo habíamos estudiado en Siman Shin Tzadik Zain, algo que estaba en movimiento en Ben Hashemashot, no compra Shevitá, entonces no tiene una prohibición de sacarla del Tejum, porque no compró Shevitá, es como que está volando en el aire. Y de acá trajimos reallá, cuando una persona abre la canilla y sale el agua de la corriente, del agua corriente, ¿qué pasa? Esto es agua de mi casa con la casa del vecino y del otro vecino, y así miles de personas hasta que llega al agua municipal. Ese agua municipal siempre está en movimiento, porque siempre hay gente que está utilizando este agua. Al estar en movimiento, entonces el agua que yo traigo a mi casa, incluso que las albergas de las aguas municipales estén afuera de la ciudad, de afuera del Tejum, es como este caso que estamos hablando acá, que nunca compraron Shevitá, y mi meile no hay un isur de traerlas desde afuera del Tejum. Por eso se puede abrir el agua corriente. Dice Seif Katambet, Korin Shevitá, Air, pero en este caso que eran aguas estancadas, las dos puntas compraron Shevitá, y de esta punta son las aguas de esta ciudad, y de la otra punta las aguas de la otra ciudad. ¿Cómo funciona el Kinyan? Dice Mishnah Berurah, por cuanto que están cerca de la ciudad, y antes la gente usaba el agua para comer, tomar, cocinar, lavar, bañarse, era la manera de vida. La persona quería estas aguas. Veloave que Gipse Efker no se considera como una manzana del Efker. De Einan con Inshevita Vedavka Ben Shene Ayarot Mishun Sheyeshalem Da Shene Ayarot. Estamos hablando que hay dos ciudades, una de un lado y otra del otro. Velajeno Srimelu Alelu, por eso dijimos que sin poner la mejizá que está prohibido. Avarimen Shamrakirajat, pero si no hubiese una ciudad del otro lado, entonces está mi ciudad, una canaleta de agua muy grande, un lago estancado, y del otro lado no hay nada. En ese caso no hay problema, porque que yo estoy trayendo agua que está fuera del Tejum. Son como Efker, entonces por eso no hay problema. Muy bien. Seif Katan Gimel Besofa Tejumim Beainu Imayu Benayem Arba Alafim Ama Shushu Shene Tejumim Tzani Lasot Mechitza Besof Alpaim Shusof Shene Tejumim. Si hay entre los dos 4.000 amot, entonces hay que hacer, cuando termina los 2.000 de él y los 2.000 de él, y si es justo 2.000 y 2.000, 4.000,
en el medio. ודאו כמקיים גם נשך הריצוף בסוף התחום של כל אחד, שנמצא חלק ממנו חוץ לתחומו של כל אחד, אבל אם החריץ עומד כולו במקום המשותף. Pero si está todo lo que va a decir acá Mishnah Berurah, lo que ya dijimos en la Akdama, si todo el agua está dentro de un tejum mublá, que se junta el tejum de una ciudad con el otro, entonces es como un borde shutafim y no hay ningún problema. Dice el Ramo, volvemos arriba, Ubor shel Teben, Aomedet ben shene tejumim. Si hay un pozo que lo usaban como depósito para las espigas, para que coman los animales, está lleno de espigas y de la misma proporción de lo que veníamos hablando con agua, pero en vez de agua, espigas, sí, pero la espiga no se mueve. Yo cuando voy a agarrar las espigas que están de este lado, no voy a agarrar nunca las que están del otro lado. Entonces, ¿qué problema hay? Dice el Ramo, pueden estos venir y comer, y estos venir y comer, no hay problema. Y ahora vuelve el Shulchan Aruch a decir lo que ya dijimos al principio del Mishnah Berurah. Y mamá y moshkin, si las aguas estaban en movimiento, en Tzarich Shum Tikun no hace falta ningún tema. ¿Por qué no hace falta poner mejitza? Llenan con Inshevita Mearehem, que raglea me male. Si no compraron Shevita porque estaban en movimiento, entonces cuando yo las agarro, ahí compran Shevita y van como raglea me male y me las puedo llevar a mi casa. ¿Sí? Dice Mishnah Berurah Seif Katan Zain, eran con Inshevita, mi pene de Naid están en movimiento. Veafilu im shayachim leyachid, afilu que tienen dueño. Gam que no que regla vela que regla me male un hidush impresionante. No solamente cuando son de Efker, también cuando tienen dueño, por cuanto que estaban en movimiento, no compraron Shevita. Beatzlaja Rabba.